todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Piensa 3D. Mi nombre es Iván y hoy os doy la bienvenida a un nuevo tutorial de la serie de tutoriales de programación básica en Arduino, concretamente el número 22, en el que aprenderemos cómo manejar un módulo de radiofrecuencia de 433 MHz. Como siempre en todos los tutoriales empezamos viendo qué materiales nos harán falta. En primer lugar nos van a hacer falta pues obviamente el módulo de radiofrecuencia compuesto por un emisor y un receptor. Son muy baratos y su rango de precio ronda en torno de entre 80 céntimos y 1,50 € más o menos, depende de dónde lo compremos. En segundo lugar, obviamente necesitaremos dos Arduinos. Esta vez serían dos Arduinos porque uno de ellos será el que controle el emisor y otro será el que controle el receptor, para que no estén conectados entre sí, pues si no, no tendría gracia ninguna. Y veremos cómo se establece esa comunicación. En último lugar, y como parte opcional, podríamos ponerle un LED al Arduino receptor, o podríamos usar el integrado de nuestro Arduino. En mi caso yo le he puesto uno externo para que sea un poquito más visual, pero bueno, depende un poco de los gustos de cada uno. Un poco la idea con estos materiales es que el Arduino Nano sea el que reciba órdenes por el puerto serie del PC y a su vez pues envíe por medio de la antena los datos al otro Arduino y el otro Arduino encienda el LED. Es muy sencillo, pero bueno, lleva también su programación y lleva sus intrínculis, digamos, ¿no? Y nada, una vez hemos visto los materiales que necesitamos, vamos a explicar un poquito en qué se basan estas antenas y qué características tienen en cuanto a cositas interesantes que les podemos contar. Como decía, un módulo de radiofrecuencia, en este caso de 433 MHz, es un módulo que nos permite la comunicación inalámbrica entre dos dispositivos. Existen módulos también de 315 MHz. Estas dos bandas de frecuencia están libres. Esto quiere decir que son libres para transmitir por ahí. No es como la señal de radio, por ejemplo, que están en bandas ocupadas y que en cierta manera es ilegal transmitir en estas bandas sin pagar ese cupo, digamos, de frecuencia, ese rango de frecuencia que estamos ocupando. El alcance de las antenas, de esta antena, en este caso alimentada a 5 voltios, pues apenas llega a 1,50 m, 2 metros, es muy poquito, pero claro, la antena es bastante pequeña y tampoco podemos esperar maravillas alimentándolo con 5 voltios. Si lo alimentáramos a 12 voltios, pues, y con una antena de 16 centímetros o 17 centímetros, podríamos llegar hasta pues unos 200 metros, 250 metros aproximadamente. Obviamente el tamaño de la antena sí importa. También pues decir que el tamaño y la morfología de la propia antena va a hacer que obviamente nos comuniquemos más lejos o más cerca, o sea, el alcance sea mayor o menor. Y con respecto a las características de la comunicación es simplex. Eso quiere decir que es un canal único y unidireccional, es decir, que es una comunicación en una sola dirección, y tiene muy baja velocidad de transmisión. Estamos hablando de unos 2400 bits por segundo. Eso es bastante poquito en realidad. Y nada, se realiza por modulación ASK. Y poco más que les pueda decir en cuanto a este tipo de módulos, que no se salga un poco de lo básico, ¿no? Es un tipo de modulación que se usa mucho en comunicaciones, el ASK. Y bueno, un ejemplo de uso puede ser pues la recepción remota de temperaturas de sensores que tengamos en alguna parte colocados, aplicaciones domóticas para edificios inteligentes, activar remotamente dispositivos de iluminación, alarmas, monitorización de robots, vehículos o coches o lo que tengamos. Estos módulos son muy útiles para eso. Así que nada, ahora lo que vamos a hacer es irnos un poquito al código y le vamos a echar un vistazo, porque tiene cosas muy interesantes. Tengo por aquí abierto también la parte de la librería que vamos a usar, para que también tengan en cuenta cómo se encuentran las referencias. Pero vamos a abrir las dos partes del código esenciales. Los códigos son muy pequeñitos y son sacados de la librería, de los ejemplos de la librería. Por eso no tienen ni siquiera mi licencia ni nada, porque no los he escrito yo. Simplemente son ejemplos sacados de la librería que yo creo que están súper bien y son muy útiles para aprender un poco cómo va el tema. Bien. Vamos un poco por el principio, vamos al emisor. Recordemos que este es el Arduino Nano, al que va conectado el Arduino Nano, y también tenemos los esquemas de montaje correspondientes a cada uno de los Arduinos. Este es el Arduino Nano y este es el Arduino Uno. Bien, teniendo eso en cuenta y cada Arduino al que vamos a cargar el programa, en el emisor, que es el Nano, lo que hacemos es
iniciar la comunicación serial e iniciar la comunicación por medio de este módulo de radiofrecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero incluyendo la librería VirtualWire, que fue desarrollada por un chico que simplemente nos pone todos los protocolos para que esto funcione. Obviamente, para usar un tipo de comunicación modulada ASK necesita unos protocolos y necesita tener un cierto orden que está ya tratado en esta librería y no nos tenemos que comer la cabeza con eso. Entonces, para esa modulación ya está todo tratado. Entonces lo que hacemos es inicializarlo de esta manera, como ww/z 2000. Esto quiere decir los bits por segundo. En este caso ya decía antes que son unos 2400 típicamente, pues le ponemos 2000 para la velocidad de la comunicación. Y luego establecemos el pin de la escritura de los datos como el data pin. ¿Vale? Aquí lo tenemos puesto y este sería el data pin para ese caso. Posteriormente lo que haremos es pues obviamente definir ese pin, el que sería el 9. Y en el void loop, es decir, en el bucle principal de programa, lo que haremos simplemente es comprobar que la comunicación serial está disponible. Y una vez comprobamos que la comunicación serial está disponible, lo que haremos es enviar ese dato que hemos escrito por el puerto serie y lo leeremos y lo mandaremos al módulo emisor. Esto simplemente es para que mantenga la estructura de datos correcta, ¿vale? Y lo mandamos como send, sería los datos con la estructura de datos, con la tipología de datos que queremos y con su tamaño, ¿vale? Necesitamos especificarles el tamaño de la cadena que vamos a enviar, o de la cadena o de los datos en sí, ¿vale? Entonces es muy importante saber que los datos se envían. Mandamos el paquete de datos y también mandamos el tamaño del paquete de datos para saber cómo será de longitud, digamos, ¿no? Y luego lo que hacemos es esperar a que termine de escribirse, obviamente, y le damos un delay para repetir otra vez ese bucle de comprobación de la comunicación serial. Acto seguido, otra cosa que haremos será, pues obviamente, programar el receptor. En el receptor lo que tendremos es definido el LED donde lo tenemos conectado. En este caso yo lo puse en el pin 12, pero si no ponemos un LED externo lo podemos conectar al pin 13 y el pin de datos. Bien, una vez definimos esos dos, es exactamente lo mismo, hay que tener cuidado con poner la velocidad de la comunicación igual. Y en este caso vemos que el RX, en el otro código definíamos el TX, en este obviamente definimos el de lectura, el RX, como el data pin, que también es el 9, pero puede cambiar, o sea, puede ser otro pin siempre y cuando el pin acepte modulación en PWM, ¿vale? Es importante que sean de los pines PWM para poderlo leer bien. Definimos ese RX start, ¿vale? Para empezar esa lectura, es decir, va a estar todo el rato leyendo, esperando a que reciba algo. Y aquí definimos simplemente el modo de salida del pin del LED y simplemente lo encendemos y lo apagamos. Esto lo suelo hacer para comprobar que el LED está bien y que no se ha fundido ni nada, para comprobar que se debería encender. Vale, definimos dos tipos de datos, primero el data y luego el data length, es decir, el tamaño de la cadena que estamos mandando o de los datos que estamos mandando en sí. Y luego lo que hacemos simplemente cuando recibimos el mensaje, como tenemos este proceso en segundo plano, por así decirlo, ejecutándose, cuando pillamos un mensaje con esta sentencia, pillamos el mensaje, como siempre la tipología, pillamos los datos y luego pillamos el tamaño de los datos, ¿vale? Pillamos esas dos cosas, comprobamos en primer lugar si es una A o si es una B. Si es una A, pues lo vamos a encender, ¿vale? Es decir, si pulsamos A y lo mandamos por serial, se encenderá el LED, y si pulsamos B y lo mandamos por serial y estaba encendido, pues lo apagará. Y así de simple es como funciona el código. Es muy 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 sencillo, ya digo, no tiene ninguna cosa rara ni ninguna intrínculo complicada para hacerlo funcionar. Y bueno, una vez visto esto, vamos a echarle un vistazo a cómo funciona y comprueben que lo hice adrede enfocándolo en el vídeo. Comprueben efectivamente que el Arduino 1 no tiene ningún tipo de conexión con el Nano, porque lo primero que podríamos pensar es que está trucado y lo está haciendo, tiene otro sketch subido o algo así, pero no están conectados entre sí, tienen dos fuentes de alimentación distintas y uno está al ordenador y otro está a un cargador de un smartphone. Así que nada, los dejo con la demostración.
Y bueno, una vez han visto la demostración y han visto cómo funciona todo este tema, han visto que realmente está bastante guay, se pueden hacer muchas más cosas. En internet hay un montón de ejemplos cómo funciona, y aquí en las librerías, como decía, pues está todo bastante bien explicado para qué sirve cada función, y podemos echarle un vistacito para qué podemos usar cada cosa e intentar hacer nuestras propias modificaciones. Podemos hacer infinidad de cosas enviando estos datos, podemos enviar también strings y cadenas de datos un poquito más complejas, ¿no? Cadenas de caracteres un poco más complejas, pero bueno, en este caso para aprender yo creo lo básico está bastante bien. Y nada, por este tutorial ha sido todo. Como siempre digo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades, ahora que estamos más activos por ahí y estamos colgando cosas casi cada día para que estar un poquito más en contacto y crear una comunidad un poquito más grande. También estamos trabajando en la web de piensatesde.com, en la que bueno, colgamos todos los tutoriales y colgamos también enlaces y infinidad de cosas en realidad. Y bueno, ahora sí, esto es todo por este vídeo. Espero verlos en el siguiente, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, si tienen dudas déjenlo en comentarios, les dejo todo lo necesario también en la descripción. El código lo pueden encontrar en mi GitHub. Y nada, ahora sí, de verdad, hasta otro vídeo. Nos vemos. Adiós.